el bien. Sin duda, esta es una de las frases más célebres de nuestro querido Dr. José Gregorio Hernández, mejor conocido como el médico de los pobres. Hoy estamos con Monseñor Fernando Castro, obispo de la diócesis de Margarita, quien nos va a contar un poco quién es José Gregorio Hernández y sobre todo sus pasos de santidad. Mi nombre es Lore y le doy la más cordial bienvenida, Monseñor. Muchas gracias. Bueno, yo siempre he dicho que de las cosas más bellas que me han pasado en la vida ha sido conocer a José Gregorio. Porque antes de yo empezar a trabajar en la causa de beatificación en el año 2011, yo conocí a José Gregorio como lo conoce la mayoría de la gente, un santo que hace milagros, al cual recurre la gente en las enfermedades, en fin, un poco, entre comillas, milagrero. Sin embargo, al comenzar a trabajar en la causa de beatificación, en el fondo es difundir la devoción al doctor José Gregorio Hernández de un modo, vamos a decir así, correcto, ordenado. Por otro lado, también la recolección de datos, porque cantidad de gente, dice que hay milagros, pero no lo comunican. Entonces, comenzamos todo un trabajo de difusión de la devoción y por otro lado de recolección de datos para poder analizar lo que era un testimonio de fe, que obviamente hay miles, millones, de lo que podía ser un presunto milagro y por tanto poner los medios para que los médicos pudieran dar la pauta de cómo proceder en cada caso. Ok, Monseñor se adelanta un poco a lo que vamos a estar tratando aquí, que es ya la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Pero antes, Monseñor, vamos a hablar de quién es José Gregorio Hernández y por qué es tan importante para el venezolano. Mira, José Gregorio Hernández es un venezolano de a pie. O sea, es un niño, un joven que nació de una familia como es la familia de muchísima gente en Venezuela, de los Andes trujillanos, un pequeño pueblo que ahora se conoce mucho, pero antes era una pequeña aldea llamada Islotú. Un muchacho estudioso, una familia cristiana, y José Gregorio, cuando ya, vamos a decir, tiene su tope en la escuelita de la aldea, su padre lo manda a Caracas a estudiar y aquí se gradúa de bachiller, opta por la carrera de medicina y se gradúa con honores. Sigue toda una trayectoria que la pudiéramos detallar. Vuelve a Islotú, quiere eliminar la medicina mágica que cobraba tantas vidas. Pero lo llama la autoridad nacional para que vaya a Francia a especializarse en las últimas técnicas de investigación. Y va efectivamente a Francia, se especializa, está con los médicos más eminentes de la época y vuelve a Venezuela con toda la instrumentación para poder fundar los laboratorios de esas materias o de esas áreas de la medicina que él estaba trabajando. Y pasa a ser un hombre de la talla de los grandes médicos de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que revolucionan la medicina en Venezuela. Profesor universitario, investigador, pero sobre todo un hombre con una gran capacidad de servicio a todos, pero servicio en primer lugar como médico, pero también como amigo, como persona, como ciudadano de la vieja Caracas. Un hombre que, por ejemplo, le gustaba bailar, le gustaba la música, pero eso no era para divertirse a él, sino para compartir con sus amigos. O sea, ¿quién era José Gregorio? José Gregorio era un hombre normal. O sea, lo que pudiéramos llamar hoy en día un venezolano posible. Ahora, uno se pregunta, ¿pero eso basta para decir que José Gregorio es santo? Pero la respuesta es no, porque probablemente hay mucha gente
en Venezuela que es muy brillante, muy talentosa, muy servicial. O sea, ¿qué es lo que hace a José Gregorio un hombre que desde el primer día de su muerte Caracas lo considera santo? Que era un hombre de Dios. O sea, la fuerza para el servicio, la fuerza para enseñar, la fuerza para ser justo, la fuerza para incansablemente servir a los más necesitados y a los no necesitados, aunque todos los enfermos son necesitados, hay que decirlo. Bueno, ¿de dónde la saca? La saca de Dios. O sea, pudiéramos decir que José Gregorio tuvo la primacía de Dios en su vida. ¿Y qué era la primacía de Dios? Que era un hombre que trataba a Jesucristo. La Eucaristía era el centro de su vida, la misa diaria constituía parte de su plan. Era un hombre que le tenía una tierna devoción a la Virgen, una lectura importante de la palabra de Dios. Bueno, ¿y de dónde se saca la fuerza para el bien? Pues del que es bien, que es de Dios de su Señor. Entonces hay que decir que José Gregorio fue un hombre de Dios. Sin embargo, José Gregorio tiene algo que en mi opinión lo va a hacer un santo fuera de serie, cosa que él no buscó en la vida. Es que José Gregorio es un hombre como son los hombres y mujeres de nuestro pueblo. O sea, él pudo integrar en su vida todos esos aspectos que hemos hablado de estudiante, de profesor, de investigador, de médico, de servicial, de inclinarse hacia los más necesitados, de divertirse, de ser ciudadano, de ofrecer su vida por la paz, de reclamar ante las autoridades porque la universidad estaba cerrada. O sea, es un hombre como nosotros, pero tiene el elemento integrador que es Dios nuestro Señor. Él era un hombre de Dios, la primacía de Dios por encima de él. Y ese es el mensaje, precisamente, no solamente para los jóvenes, que evidentemente es importante que sea un mensaje para los jóvenes, es un mensaje para todos. Los problemas de los hombres comienzan cuando uno se olvida de Dios y cuando Dios no influye en mi familia, cuando Dios no influye en mi conducta, cuando yo soy una persona que hago una procesión pero me olvido de Dios hasta el año que viene. O sea, en definitiva, la primacía de Dios es que Dios tiene que ver con mi vida. Dios es un amor al cual no solamente me siento amado, sino que yo correspondo a ese amor. Entonces, bueno, eso es lo que hace José Gregorio extraordinario. Pienso que la beatificación de José Gregorio es un mensaje para niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, familias, médicos, trabajadores, para todo el mundo, ciudadanos, y sobre todo para recordar que el bautismo, cuando se vive con coherencia, ilumina la vida y nos hace dar de nosotros mismos. Exacto. Algo que me encantaba mucho que estaba comentando, que sintió, o sea, perdía su elemento José Gregorio, y eso fue algo que él se hizo notar por eso, que era un hombre lleno de Dios, y por estar lleno de Dios, ¿sabes? Era muy humano y sobre todo muy servicial. Hay una pregunta, Monseñor, que creo que a muchos, ¿sabes?, nos llega mucho a la mente. Siendo José Gregorio tan querido por Venezuela, ¿por qué tardó tantos años para que sucediera esto que vamos a vivir el 30 de abril? El día próximo. Bueno, mira, yo trabajé en la causa de beatificación durante 5 años y cada año crecían el número de testimonios que llegaban a la causa. Incluso teníamos un método de clasificación que hacía que lo que parecía un presunto milagro se apartaba, trataban de conseguir los recaudos y se llevaba a una comisión médica. Yo puedo decir que en esos años por mis manos pasaron 60, 80 expedientes que yo decía para mis adentros, si esto no es un milagro, ¿qué es un milagro? O sea, que obviamente yo creo que José Gregorio, como digo, José Gregorio ha hecho cantidad de milagros. ¿Qué dificultad tuvimos nosotros en esos 5 años? Que había que probarlo. Y probar un milagro es algo muy complicado, porque se compromete a la autoridad de la Iglesia. O sea, un milagro es un hecho sobrenatural que no tiene una explicación humana y que sucede generalmente súbitamente. Exacto, que no tiene explicación.
no tiene explicación humana, la ciencia no lo puede explicar, la medicina no lo puede explicar, las leyes de la gravedad no lo pueden explicar. Entonces, ¿qué sucede? Que había, en mi opinión, milagros. Sin embargo, la dificultad estaba en conseguir los recaudos para poder llegar hasta lo último. Ciertamente algunas cosas que parecían milagros no parecían milagros. O sea, les voy a poner un ejemplo. Si una curación de un enfermo por el tratamiento que se puso en un 98% fracasa y en un 2% se puede recuperar, si se da ese 2% ya no es un milagro. Puede haber un milagro porque él no estaba en ese 2%, pero ¿cómo lo probamos? ¿Me entiendes? O sea, probar un milagro es algo realmente muy complicado. El caso de esta niña, ¿qué pasa con este milagro? En primer lugar, se consiguió de modo fortuito. O sea, nadie estaba al tanto del milagro, sino que en una conversación sale el asunto y alguien que estaba coincidiendo dice, aquí como que hay un milagro, se empieza a investigar y efectivamente coincidieron todas las cosas para poder probar el milagro. O sea, el dedo de Dios estaba allí. ¿Qué sucede? Una niña que tiene pérdida de masa encefálica y que el pronóstico es un pronóstico realmente catastrófico, resulta que la curación de la niña se da de modo inexplicable. Ahí está el milagro de José Gregorio. Entonces, qué bendición de Dios. O sea, el dedo de Dios vamos a decir, se manifestó no cuando estábamos buscándolo, sino cuando Él quiso. Y quiso ahora, el año pasado, cuando se da el milagro, además en un pueblito del Guárico, un sitio donde nadie se hubiera esperado que hubiera el milagro. Bueno, pues ahí fue. Una familia, una niña, un accidente, y se da el milagro. Increíble. Monseñor, justo cuando estaba leyendo un poco sobre todo esto del doctor José Gregorio Hernández, su historia y todo, salió una entrevista de Monseñor donde él comentaba que la beatificación del doctor José Gregorio Hernández se iba a dar de una forma inesperada. Iba a llegar cuando menos nosotros los venezolanos no lo esperáramos. Y también comentaba que iba a ser un milagro. Y así fue. Esto de la niña y el solórzano, sin duda fue algo que nos tomó por desprevenido, pero es algo que emociona al venezolano y lo vuelve a mover. Y a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, tanto como país, pero también a nivel pandemia, esto anima a seguir. Sí, porque es importante que sepas que las condiciones que vivió José Gregorio Hernández fueron unas condiciones devastadoras. O sea, al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la pobreza en Venezuela era algo que estaba en todas partes. Enfermedades por todas partes. La educación brillaba por su ausencia. O sea, el problema de las guerras, de las guerrillas y todo esto. O sea, era realmente una situación muy complicada. Y esto muestra algo que es un mensaje para los jóvenes, para todos los neospartanos, para todos los venezolanos. Los grandes cambios lo dan siempre pocas personas. O sea, hay que saber que los adelantos en la medicina, la socialización de la educación, de la educación, todas esas cosas que vimos, todas esas cosas, todos esos pasos lo dieron pocas personas. Había una voluntad de mejora, pero a la vez fueron pocas personas que pusieron el cambio. José Gregorio es un ejemplo. Por tanto, ningún joven se puede desanimar diciendo, no es que aquí no se pueda hacer nada. Nadie puede decir, no es que yo no puedo hacer nada por Venezuela, nada por Margarita. Un momento. Cada quien tiene su responsabilidad a la hora del desarrollo social, político, económico, etc. Sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir en comunidad y eso José Gregorio lo tuvo muy claro. En la Academia de Medicina, por ejemplo, se aglutinó una cantidad de gente con Chile muy prestigiosa. Él como persona que daba la universidad, él era un promotor de bien. Eso lo podemos hacer todos. Y eso, cuando estamos unidos a Dios, cuando la educación cristiana está
está presente, somos un motor de viento, una locomotora que está arrastrando 100 vagones, 200 vagones, porque el bien siempre se impone. O sea, el mal parece que nos ahoga, pero hay que saber que el diablo siempre pone sombras en la vida de los hombres, pero Dios siempre pone la luna de la madrugada. O sea, que en definitiva, ver a José Gregorio es ver un rayo de luz de una Venezuela posible, de un Venezuela posible, de una familia posible, de unos médicos posibles, de unas leyes que respeten a los ancianos. Piensa, por ejemplo, que la última persona que va a tener que es un anciano. Hoy en día hay leyes en todo el mundo para que la gente tenga una muerte digna. Imagínense ustedes, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, o sea, ¿cómo que le vamos a aplicar una inyección para que no sufra más? ¿Cómo nosotros vamos a aceptar que alguien tenga un suicidio asistido? José Gregorio era amante de la vida. José Gregorio, ¿qué no hacía con una mujer que iba a parir? Lo que fuera, o sea, el aborto no era algo que estaba en la mente de un hombre de Dios y un hombre de ciencia como él. O sea, él es un hombre que nos lleva, porque era de Dios y muy preparado, a amar la vida, a amar la patria, a amar la iglesia, a amar la infinitud de posibilidades que tenemos de vivir. Me gusta mucho ese comentario que José Gregorio Hernández le encantaba la vida, amaba la vida y sobre todo como la dignificaba. En todo lo que hacía le daba esa dignificación. Otra pregunta, monseñor, dediándonos un poco a lo que es el joven. Dice así: el Papa Juan Pablo II, en el año 1985, al decretar venerable a nuestro querido doctor, dijo que él era un hombre que posee fe, esperanza y caridad. Como jóvenes hoy en día, ante tantas adversidades, ¿cómo podemos fortalecer estas tres virtudes? Miren, todo joven, todo hombre, toda mujer, pero todo joven, en ese proceso de crecimiento, porque la juventud, la niñez, la adolescencia, la juventud, son momentos de crecimiento, de consolidación de hábitos, de soñar, de escuchar. Esos son momentos cruciales. Lo que un joven decida que va a hacer, eso va a ser. Ojo, Dios lo puede zarandear y lo puede llevar por otros caminos, pero Dios obviamente respeta la libertad de la gente. José Gregorio optó por estudiar, por poner sus talentos al servicio de la medicina, poner sus talentos al servicio de los enfermos, no hacer acepción de personas. Ustedes imagínense a José Gregorio pensando que va a quedar mal con el presidente de la República porque está teniendo una viejita. O sea, hoy en día la gente puede buscar quedar bien, incluso los jóvenes. Ay, que resulta que tengo este zapato que tú no tienes, que tengo esta cartera que tú no tienes, que las uñas me las pinté así la muchacha, pero tú no te las pintaste. Empiezan las comparaciones. José Gregorio eso no le importaba. Él era un hombre correcto, virtuoso, pero un hombre que miraba a Dios y miraba el servicio a los demás. Entonces José Gregorio, ¿de qué nos habla? De que cuando uno tiene un horizonte claro, que es Dios, que es el servicio, que es la preparación, yo soy capaz de muchas cosas buenas al servicio de los demás, entiende que la realización personal está en darse generosamente a los demás. Entonces, esto es un mensaje muy atrayente para los jóvenes, porque cuando uno se da a los demás, uno ama. Y cuando uno recibe de los demás, porque hay que reconocer, recibimos cantidad de cosas, porque ustedes están aquí, qué agradable estar aquí con ustedes. Entonces, uno también recibe, uno es amado también. Eso es una condición. Y no ese mundo mundano, sensual. Es decir, cada uno es lo que es. Y cada uno, varón y mujer, tiene mucho que dar a la sociedad, a la iglesia, al mundo, como niños, como jóvenes, como adultos, como ancianos. Y esto José Gregorio nos lo enseñó de un modo sutil. Monseñor, seguimos aquí en esta entrevista
tan amena y sobre todo gracias, antes de finalizar, por abrirnos las puertas de su hogar a todos los venezolanos y a todos los jóvenes sobre todo. Claro que sí. Para terminar y ir culminando la idea de quién es José Gregorio Hernández y qué significa para Venezuela y sobre todo para los jóvenes, ¿qué mensaje usted nos podría dar sobre este dato de la Iglesia Católica? Bueno, mira, yo les decía al comienzo que una de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida es conocer a José Gregorio. Porque yo he visto cómo José Gregorio hace mejor a la gente. Ciertamente, no todos, porque eso es ley de vida, pero como aquellos que realmente conocen a José Gregorio, eso los mejora. Les mejora su vida, su trabajo, sus relaciones, su familia, su relación con el entorno, sus deseos de servir, o sea, cómo mejora. Entonces, cuando una persona mejora, la vida es más plena. O sea, cuando la vida no es plena, cuando es una vida de vicios, cuando es una vida de excesos, evidentemente esa es una vida que no sirve para nada. Entonces, José Gregorio siempre mueve a las personas, y eso es obra de Dios, obra de Jesucristo, a través de sus santos, nos ayudan a ser mejores. Ser mejor es tener vida. Entonces, yo transmitiría un mensaje. José Gregorio nos ayuda a vivir la vida. Entonces, ser venezolano es amar la vida. José Gregorio nos ayuda a amar la vida. Ser venezolano es amar la vida. Y José Gregorio nos va a llevar a que nuestros viejitos sean dignos y mueran en los brazos de las personas que los quieren, que los niños puedan nacer, que las familias puedan tener seguridad, que pueda haber desarrollo, que Jesucristo sea conocido y amado para que todos seamos mejores. Entonces, todo lo que hace Jesucristo, todo lo que hacen los santos, todo lo que es vida, para que tengamos plenitud. Entonces, amar a José Gregorio es amar la vida. Ser venezolano es amar la vida. ¿Cómo yo puedo hacer presente el ejemplo de José Gregorio Hernández, en este caso como joven, en mis estudios o en el trabajo? ¿Cómo? Por supuesto, teniendo a Dios por delante. Yo tengo que dar de mí lo mejor. Entonces, tu sonrisa, tu preparación, tu paciencia, o sea, tienes mil maneras. Si pones la primacía de Dios en tu vida, eso lo harás además con una sonrisa y todo el mundo dirá, ¿qué tiene esta niña? Que, caramba, no se ve lo que tienes a Dios. Esa es la primacía de Dios. José Gregorio no iba pregonando que era católico. José Gregorio hacía las obras de Dios porque estaba en Dios. Y eso es el ejemplo de los santos, hombres y mujeres de Dios. En el caso de José Gregorio, un hombre del mundo, un hombre de a pie, que al tener la primacía de Dios, sembró la vida, sembró la plenitud, ayudó a los estudiantes a estudiar, hizo un país mejor, hizo una medicina mejor, dio ejemplo de cómo debemos servir a los más débiles, supo codearse con todo el mundo. Es una fuente de plenitud, es una fuente de vida. Y tú lo puedes vivir también. Exacto. Y a este punto quería llegar, pues, que siguiendo el ejemplo de José Gregorio Hernández, podemos llegar a muchos lugares y sobre todo por tener a Dios en nuestro corazón, porque eso es todo, ese fue el ejemplo que dio José Gregorio Hernández, tenía a Dios en su corazón y por eso fue grande. Muchísimas gracias, Monseñor, por este espacio que nos da. Es un gusto, y a todos los que puedan escuchar esta entrevista, que Dios los bendiga y los animo a que conozcan la vida de José Gregorio. Es algo que nos puede ayudar mucho a entender que hay un venezolano posible y podemos tener un país, podemos tener una iglesia mucho mejor de la que tenemos con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Y para terminar todo esto quiero agradecerle de nuevo y también decirles a todos ustedes, muchachos, que es importante que hagamos el bien. A eso es que nos llama José Gregorio Hernández, a hacer el bien en todas las circunstancias y a tener a Dios en nuestro corazón, porque sin Él no somos nada, no hay nada, no se puede hacer nada sin nada. Así que nos vemos y seguimos viviendo la alegría de esta beatificación de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Hasta luego.